75, del 1 al 3, todos juntos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, queremos implorar que nos quieras ayudar en esta hora, que nos permitas reflexionar en tu palabra, ser animados en ella, que tú bendigas tu palabra en lo que la has enviado, trayendo edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los Salmos 73 y 74 que hemos estado estudiando nos han mostrado el sentimiento de devastación de la nación ante las incursiones de naciones enemigas. Nos han hablado de la desolación y la aflicción por la que el pueblo ha tenido que pasar. Y vimos en el último Salmo 74 una apelación a Dios. A pesar de eso, Dios sigue siendo nuestro Rey. Ahora en los Salmos 75 y 76 se continúa con esta idea que a pesar de las devastaciones que pueden venir sobre la nación, Dios sigue siendo gobernante. Dios sigue siendo Rey Supremo y el juez de toda la tierra, que a su tiempo ejecutará su juicio sobre todas las naciones, así como lo habíamos visto en el libro segundo de los Salmos. Y Dios mantendrá su pacto, lo cual su pueblo puede ver como la seguridad de su paz, de su esperanza. Veamos en esta oportunidad en esta oportunidad tenemos, esperemos que me regrese Entonces, en esta oportunidad vamos a considerar la respuesta que el salmista, Salmo 75, Salmo 76, nos da a esos sentimientos de devastación que se mostraron en Salmo 73 y 74. Y hermanos, procuremos mirar en estos salmos la consolación que Dios trae a nuestras vidas a través de su palabra, en el hecho que este salmo resalta: el Dios vivo, el Dios verdadero actuará. Nuestro Rey juzgará toda iniquidad. Pensemos en esto: nuestro Rey juzgará toda iniquidad. En primer lugar, porque Él está cerca. Dios está cerca. Dios no se ha ido. Dios no ha dejado a su pueblo. De pronto estos sentimientos de devastación hacen pensar que Dios abandonó a su pueblo, y no es así. No es cierto. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dirigidos por el Espíritu Santo, los editores de este libro de los Salmos han ubicado de manera adecuada el Salmo 75, el Salmo 76. Una vez se ha presentado a nivel general los sentimientos de devastación del pueblo a manos de naciones injustas, esta respuesta les ayudará a mantener la esperanza de su gran Rey. Desde el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones adversas, tuvo que enfrentarse a naciones enemigas, en ocasiones por causa de un juicio de Dios contra ellos, y en otras formas
de manera providencial para Dios glorificarse como su Salvador. David entonces, en los salmos que ha escrito, vio o hablaba de la promesa de Dios del reinado que se mantendría en su descendencia. Pero estos descendientes de David, a lo largo de la historia, tuvieron diferentes dificultades. A pesar de eso, también pudieron experimentar que Dios estaba cerca de su pueblo. La invitación que encontramos en el Salmo 75 es a dar gracias a Dios porque Él está cerca. Él juzgará toda injusticia porque Él está cerca. El salmista insta al pueblo de Dios a tomar aliento, a tomar esperanza y a adorar a Dios y a regocijarse en Él. Leamos nuevamente Salmo 75:1. Todos, ¿qué dicen? Podemos alabar a Dios por todas esas maravillas, por todas esas grandezas, por su presencia en medio de su pueblo. Es cierto que en ocasiones, por causa de nuestra incredulidad, cuando estamos en pruebas, cuando estamos siendo disciplinados por considerar que Dios no está cerca de nosotros, tal vez el sentimiento de devastación nos invade y el regocijo en Dios parece habernos abandonado. Pero si consideramos el carácter de Dios que no cambia, si consideramos la fidelidad de Dios que permanece para siempre, si consideramos el pacto de Dios que permanece eternamente, esto debe llevarnos a encontrar gozo en las maravillas de Dios. Leamos Filipenses 4:4. Este regocijo en Dios se expresa a través de la acción de gracias. El apóstol Pablo nos llama a regocijarnos en el Señor. ¿Alguien que lea Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y podemos hacerlo porque Él está cerca. Él siempre está cerca de los suyos. Saber que somos el pueblo de Dios, saber que Él es nuestro Rey, saber que por el sacrificio de Cristo ya tenemos paz con Dios, ya somos justificados, ya somos adoptados, santificados y glorificados, indudablemente debe llevarnos a darle gracias a Dios, a regocijarnos, porque Él se ha acercado a nosotros, Él ha tomado la iniciativa. Sus obras nos han dado a conocer su amor, su fidelidad, su justicia, su santidad, todo lo que Él es. Podemos decir entonces que Él está cerca de su pueblo. Versículo 2 y versículo 3, ayúdenme a leer por favor, Salmo 76. Vamos a estar viendo alterno 75 y 76. Salmo 76 del 1 al 3. ¿Listo? Dios es conocido en Salem está Abraham y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Era precisamente el pueblo de Dios a quien Dios se había dado a conocer, a quien le había mostrado cuál es su carácter justo, santo, misericordioso, con quien quiso establecer esa relación de pacto, a quien quiso manifestar su presencia. Recuerden, hermanos, que en otros salmos se nos ha hablado acerca de la morada de Dios con su pueblo. Alguien que me ayude leyendo Salmo 48 del 1 al 3. Se nos habla del tabernáculo de Dios, se nos habla de la ciudad del gran rey, ciudad defendida por Dios mismo. Salmo 48 del 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte.
hermosura, y hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por él. Y si recordamos también un salmo que ya estudiamos, el Salmo 46, encontramos allí cómo Dios en medio de su pueblo se había manifestado de una manera que era evidente el favor de Dios por ellos. Los había defendido de sus enemigos, los había librado de los ataques de las naciones enemigas. En el Salmo 46 se alude a una victoria dada por Dios a su pueblo en tiempos del rey Ezequías. Cuando Sennacherib, este rey sirio, quiso invadir a Jerusalén, pero se fue avergonzado. Dios mismo lo avergonzó. Dios mismo se encargó que este ejército se fuera avergonzado. Alguien que lea Isaías 37, 36, que nos recuerda la victoria que Dios le dio de manera sobrenatural a su pueblo. Isaías 37, 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. El Salmo 46, que hacía alusión a esto, mostraba esa gran victoria de Dios, esa manera como Dios los defendió. Pero el mismo pensamiento o la misma idea la encontramos en los primeros 3 versículos del Salmo 76. Porque el pueblo recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo, cómo Dios los ha defendido de las naciones enemigas. Entonces encontramos este pensamiento otra vez acá, o alguno similar. De hecho, este salmo es usado, 75 y 76, pues para que el pueblo adore a Dios en las asambleas, en medio de la asamblea del pueblo de Dios, que alabe al Señor y que recuerde los hechos poderosos del Señor también. ¿Quién más puede conocer y dar a conocer el nombre de Dios sino la iglesia, que es el templo del Dios viviente? ¿Quién más puede testificar del cuidado tierno, de la protección, de la interposición de Dios sino su iglesia? A pesar de los sentimientos de devastación, se nos recuerda a través de estos salmos y a través de estos versículos que acabamos de leer, Dios sigue siendo Rey de Reyes, sigue siendo Señor de Señores y sigue estando lleno de majestad. Sigamos en el Salmo 76, versículos 4 al 6. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. El salmista dice que Dios es más fuerte que los adiestrados y fuertes soldados acostumbrados a morar seguramente en las montañas para atacar la ciudad de Dios. Dios los dejó incapaces de pelear. Fueron abatidos por Dios mismo, como leíamos en Isaías 37-36. Dios hizo cesar el ruido del ejército, el ruido de los caballos, quedando en un sueño profundo, como cuando las tropas de Sennacherib fueron muertas a manos del ángel de Jehová. Ese que mató a los enemigos del pueblo de Israel es el que ha vencido en la cruz, es el que ha resucitado y está reinando a la diestra del Padre. Es el mismo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos coincidir con el salmista en que los hechos de Dios
dejan ver el peso de su grandeza, de su majestad, la grandeza de sus perfecciones. Dios no puede cambiar, así que ante los sentimientos de devastación se nos recuerda: Dios está cerca. Dios sigue estando lleno de grandeza, de majestad, así que podemos regocijarnos en Dios y adorarle y decirle, como nuestro Salmo 75: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. En segundo lugar, a la luz de estos dos salmos, se nos dice que a su tiempo Dios juzgará. A su tiempo Dios juzgará. Por estar cerca de su pueblo, es una seguridad que el Rey justo a su tiempo juzgará. Esto lo venimos viendo desde el primer salmo. Somos propensos a olvidarlo, y más cuando vemos al impío sumamente enaltecido. Por ejemplo, recordemos que nos dice Salmo 37, alguien que lo lea, y luego el Salmo 73, versículos 8 y 9. Primero Salmo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y Salmo 73, del 8 al 9. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En una oportunidad David decía que había visto al impío sumamente enaltecido como laurel verde. Y el Salmo 73, el que mostraba la devastación del pueblo desde la perspectiva individual, decía: esta gente habla barrabasadas, habla necedades en contra de Dios, y todo parece que les va de maravillas. Cuando vemos esas cosas, solemos olvidar, o somos tentados a olvidar, que Dios está allí, que Dios no se ha ido, que Dios no se ha escondido. Así que en respuesta a estos salmos anteriores, ahora se nos dice: Dios actuará. Volvamos al Salmo 75 y leamos otra vez los versículos 2 y 3. Salmo 75, 2 y 3. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Miren, yo no puedo pensar que el versículo 2 se refiere a algún gobernante que diga que va a establecer el orden y va a recuperar el orden ante el caos que se está viviendo. Por cierto, no pensemos, porque ya arrancó campaña, perdón que dé este pincelazo, que alguien que venga con el discurso: voy a acabar con el caos y voy a arreglar esto, como con mano fuerte y corazón grande, cosas como esas, olvídense, no van a lograrlo, no lo van a hacer, ninguno lo puede hacer. Cierro ese paréntesis. No creo que el salmista piense que algún gobernante pueda hacer estas cosas, que algún gobernante pueda corregir todo ese caos. Solo Dios lo puede hacer, en verdad. Vayamos un momentico a Job, capítulo 9, versículo 6. ¿Quién es el que tiene el poder de sostener el universo? En la Biblia se presenta a la tierra como afirmada en una columna, como un edificio que tiene unas columnas muy fuertes. En ocasiones esas columnas parecieran tambalearse, pero aparece Dios sosteniendo esas columnas. Job 9:6, ¿qué dice? Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Y ahí Job está hablando del poder de Dios. Hebreos 1, del 2 al 3. Hebreos 1, del 2 al 3. ¿Alguien que lo lea? En estos pasteros días nos ha hablado por el a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese que es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él, nos dice en la Escritura, es el que sostiene todas las cosas. Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces solo Dios es el que sostiene las columnas de la tierra, como dice el salmista. Así que el pueblo de Dios puede encontrar consuelo, que a pesar de los sentimientos de devastación que puede enfrentar, Dios es quien sostiene el universo. Dios es quien sostiene todas las cosas. Hermano, qué bueno es pensar en eso. De pronto aquí en nuestra ciudad, nosotros vemos que pues estamos bien, gracias a Dios. Tenemos muchas comodidades, muchas facilidades. Pero en otras regiones del país podemos escuchar de la situación tan difícil que está viviendo mucha gente, de la violencia que hay en todo el país, de todo el caos que vivimos, y pareciera que fuera un momento donde dijéramos, ¿y Dios qué? En medio de todo este caos que pasa, podemos entender lo que el mismo salmista decía: Dios sigue sosteniendo todas las cosas. Si Dios no estuviera sosteniendo todas las cosas, simplemente desapareceríamos, seríamos aniquilados. La tierra sería totalmente destruida. Si se han dado cuenta los aguaceros que han caído, pero no hay agua, ¿no? Y el agua se va a acabar. Una locura espantosa. Ay, es que los embalses no llueve. Ay, es que no podemos recoger el agua lluvia. Y es que no se pueden hacer otras cosas. No. Sí, porque el hombre sabe más que Dios. Hay una cantidad de locuras, pero mi punto es: Dios sigue sosteniendo todas las cosas, incluso a pesar del caos en el que nosotros vivimos. Aunque los hombres piensen que las cosas se han salido de control, Dios siempre está al control. Que no se nos olvide. Y que Dios no actúe inmediatamente para castigar la impiedad no significa que no lo hará o que sea incapaz de hacerlo. El tiempo para el juicio está en las manos de Dios. Y como comentaba Calvino a ese respecto, esto es reservado por Dios en sus propias manos y está enteramente sujeto a su propia voluntad. Los impíos no entienden esto, sino que al contrario se burlan de las promesas que Dios ha establecido, como advierte el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro 3:10, nos dice que había burladores que dirían: ¿y cuál es el tiempo de su promesa? Porque desde los padres las cosas siguen iguales y no han cambiado. Así que eso de que Cristo viene otra vez, quién sabe si será cierto, y se burlan de esa advertencia del día de la venida del Señor, del día de la ira de Dios. Pero recordemos como Moisés advertía de parte de Dios: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Por esto, dejen toda clase de orgullo. Volvamos al Salmo 75 y leamos versículos 4 al 6. Salmo 75, 4 al 6. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Sabiendo que a su tiempo Dios juzgará, se hace una advertencia a los que viven en impiedad, a los que viven en necedad, en insensatez, que actúan como tontos, inflados de orgullo, llenos de soberbia, pensando que se pueden salir con la suya.
pensando que de pronto son más fuertes que Dios, que pueden seguir delinquiendo, porque hasta ahora Dios no ha abierto la tierra para que se los trague y de esta manera se evidencia un juicio. No. Dios le dice: no sigan con la locura de ir en contra de Dios, de ir en contra de su pueblo. Dejen de pensar que por su gran capacidad o por su sagacidad logran sus objetivos, al tiempo que desprecian a Dios, como si no fuera Dios el que enaltece, pero también el que humilla. No sigan actuando en injusticia, dañando a los demás, levantándose con orgullo por encima de todos, como los que levantan el cuello o su cuerno, como dice literalmente, por encima de los demás, incluso de Dios mismo, como si esto fuera posible. Aquellos que, diciendo que son parte del pueblo de Dios, han pensado en algún momento hacer alianzas con gente perversa para ser librados, para tomar alguna ventaja, son desanimados de tal actitud. Dios es quien exalta, Dios es quien humilla a quien le parece. Cualquier promoción o avance le pertenece a Dios. La iglesia del Señor entonces debe confiar en Dios, debe buscar ayuda en Dios y no pretender alianza con los malos para librarse de los problemas y buscar alivio a sus necesidades. Así que cuidado por quien vota. No piense que un impío, ahora sí, hijo del diablo, puede traernos paz y prosperidad y puede bendecirnos. Votemos por el menos peor, para que no quede este que es tan terrible, de pronto nos va peor. Pero miren, ya saben que vamos a tener que pagar más impuestos, ¿no? Con el nuevo plan de desarrollo de la ciudad. Más impuestos todavía. ¿Más? ¿Me parece justo? ¿De quién es la tierra? ¿Se acuerdan? ¿De quién? ¿De quién? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero tengo que pagarle al magistrado civil, al gobernante por la tierra, que es de Dios. ¿Cómo les parece eso? Más impuestos, es lo que viene. Hermanos, no hagamos alianza con los malos, con aquellos que pretenden traer paz o seguridad. ¿Quiere seguridad? Ah, bueno, paguen por eso. Pues para pagarle al gobierno por la seguridad, pues contratemos nuestra empresa de seguridad entonces, ¿no? Porque si igual hay que pagar, como que no tiene sentido otras cosas. La Biblia lo dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. El salmista está diciendo: no sigan en esa tontería de vivir en orgullo, porque Dios al que quiere enaltece, al que quiere humilla. Dependen de Dios por completo. Y Dios en cualquier momento puede cambiar absolutamente todo. ¿Cuánta gente orgullosa cree que va a vivir toda la vida y que toda la vida va a tener riquezas en abundancia, y de un momento a otro se fueron las riquezas o simplemente se mueren? ¿Se acuerdan de aquel rico orgulloso que el Señor hablaba en una parábola? Le decía: necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste, todos esos graneros, ¿a quién quedan? En cualquier momento Dios puede cambiar absolutamente todas las cosas, todo el panorama. No sigan sus tonterías, no sigan sus injusticias, no sigan sus maldades. Pero si lo siguen haciendo, si persisten, sepan que Dios es el juez.
Salmo 75 del 7 al 8. Porque mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Otro comentarista decía que Dios es soberano, confiere exaltación ya sea a un individuo o a una nación según le plazca. Así, la ira se mostrará como esa copa de vino fermentado que hará tambalear a cualquiera que lo beba. Y no solo beberán una parte, sino que dice que toda esa copa la tomarán por completo, no quedará absolutamente nada. Y esta copa habla de la ira del juicio de Dios sobre los impíos. Dios castigará toda iniquidad, nadie se saldrá con la suya, nadie. Los tontos que se rebelan contra Dios, los que hacen guerra contra Dios y contra su pueblo, no podrán escapar el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Pero leamos también en el Salmo 76 los versículos 7 al 9. Decía el salmista: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ya Dios había dado señales de su juicio antes, castigando a sus enemigos de manera sobrenatural. Entonces ahora pregunta el salmista: ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La respuesta es obvia: absolutamente nadie. ¿Quién podrá estar en pie delante de la ira de Dios? Nadie. Nadie podrá hacerle frente. Entonces, como antes, el mundo entero estará asombrado al escuchar la voz de Dios, así como fue asombrado cuando nuestro Salvador en la cruz llevó toda la ira en lugar de su pueblo. Él fue castigado en nuestro lugar, llevando todas nuestras iniquidades. Pero cuando Él venga nuevamente, será día de ira. Vayamos a Romanos 2, del 5 al 11. Alguien que lea, por favor, Romanos 2, del 5 al 11. El apóstol Pablo advierte: será un día de perdición para los que rechazan el evangelio y persisten en su maldad. Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que ante este panorama, podemos decir en tercer lugar: esperemos y adoremos. Nuestro Rey juzgará toda iniquidad, así que esperemos y adoremos. En medio de los sentimientos de devastación, debemos recordar que nuestro Rey juzgará con justicia. Él dará el pago y la retribución a cada cual en el tiempo que Él determine. Mientras tanto, esperemos y adoremos a nuestro Dios. ¿Cómo? Vayamos
Vayamos al Salmo 75, versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Esperemos y adoremos anunciando su nombre. El Dios del pacto, al cual Jacob adoró, al cual adoraba la nación que salió de sus lomos, demostró amistad hacia este pueblo, hacia sus descendientes, siendo libertados en la adversidad. Por lo tanto, este pueblo, en profundo agradecimiento, no podía hacer otra cosa sino publicar las obras de Dios, publicar, cantar sus alabanzas. Y todo lo que conocen los hechos de Dios, los que escuchan el llamado de confiar en Él, de volverse a Él, los que han visto su gloria, los que han visto su salvación, deben venir también en agradecimiento a Dios y ofrecer sus vidas completas al Señor. Salmo 76, 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al camino. Traigan su vida completa en adoración, en agradecimiento al Señor. Si pertenecemos a este pueblo del pacto, cuyo rey es quien gobierna, quien juzga con justicia, cuyo rey los defiende, aunque enfrentemos sentimientos de devastación, se nos llama a esperar el tiempo en que Dios actuará. Se nos llama a adorar a Dios anunciando su nombre a los que están alrededor nuestro, que todos sepan que nuestro Rey juzgará toda iniquidad, mostrando la esperanza que tenemos en Cristo solamente de ser librados de este juicio, mostrando la obra del Señor en nuestras vidas, alejados de toda iniquidad. Esta ciudad, este mundo necesita esa buena nueva, necesita escuchar, necesita conocer la única esperanza que es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y ustedes y yo como iglesia estamos llamados a anunciar su nombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él ejecute su juicio. El Salmo 75 termina diciendo, versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Se nos recuerda, será Dios quien humille a ese pecador impenitente, y será Dios quien exalte a todo aquel que se refugia en Él y que espera en su gracia. Un día todo el poderío de los malvados será quebrantado. Dios mismo lo hará. Si todos aquellos que dicen hoy querer una sociedad más justa y equitativa, si en verdad ellos comprendieran lo que esto significa, tendrían que someterse a los principios de Dios para dirigir también los asuntos civiles, y de esta manera habrían grandes avances en el cumplimiento de tal objetivo. Si la iglesia se compromete en ser luz y sal, en aplicar los principios de Dios a cada esfera de su vida, logrará una gran influencia positiva en esta sociedad. Y leamos también Salmo 76, verso 10 y el verso 12. Ciertamente, la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Y el 12, portará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. No podemos olvidar en última instancia, es Dios quien controla todo, incluso tiene control sobre la perversa ira del hombre, que solo pretende destruir todas las cosas que encuentra a su paso, una ira pecaminosa, una ira diabólica que no busca el honor de Dios. A su tiempo, Dios reprimirá toda clase de pecado. Reprenderá todo orgullo como ha hecho en el pasado.
sometiendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Así que aguardemos la esperanza bienaventurada que nos presenta la Escritura, viviendo de una manera sobria, justa y piadosa hasta que Cristo venga. Respondamos a los sentimientos de devastación con arrepentimiento y fe en Dios. No sigamos dudando de sus promesas. No sigamos dudando de su fidelidad a su pacto. Confiemos en su obra que nos ha mostrado cuán fiel es Dios, cuán verdadero es su pacto. Confiemos en la obra de nuestro Salvador en la cruz. Sepamos que nuestro Rey juzgará toda iniquidad, toda injusticia, aunque en su providencia nos permita padecer. Él está cerca, sigue estando lleno de gracia, de verdad, de grandeza, de majestad. A su tiempo juzgará cuando así lo determine. Así que no sigamos el camino de los necios, no sigamos el camino de los orgullosos de ir en contra de Dios, pues Dios es el juez y ejecutará su sentencia. Así que esperemos y adoremos a nuestro Dios, anunciando su nombre hasta que Él ejecute su juicio. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús damos gracias. Gracias por recordarnos que tú sigues siendo Rey, que tú sigues gobernando todas las cosas y que tú estás al control de todo. Ayúdanos. Ayúdanos a descansar en eso, haciendo lo que tú nos has mandado, adorarte, anunciar tu nombre, Señor. Ayúdanos por amor tuyo, te lo pedimos, para que hallemos consuelo y fortaleza en ti. Que si en tu providencia, Dios, en tu infinita sabiduría, tú consideras, Dios, que podamos padecer por causa de tu justicia, de tu verdad, entendamos que a su tiempo tú te levantarás y tú ejecutarás tu juicio. Que ningún impío se saldrá con la suya, sino que tú juzgarás rectamente. Guárdanos, Dios, guarda nuestro corazón, para que seamos hallados en Jesucristo, guardados, cubiertos por Jesucristo, porque también hemos cometido impiedad y maldad. Danos, Señor, arrepentimiento y fe verdadera para estar delante de ti, para someternos a ti, oh Dios, humillados bajo tu poderosa mano, sabiendo que tú nos exaltarás cuando Jesucristo venga. Ayúdanos y guárdanos, guarda nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.